admisibilidad, que es una especie de tribunal o procedimiento bastante específico que se establece para verificar dentro del procedimiento que las normas que estén aprobando estos otros órganos, la Comisión de Expertos y el Consejo Constitucional, se sujete a las reglas y a los límites que esta reforma constitucional que está regulando este proceso le sitúa. Es decir, hay una comisión de expertos primero, porque fue parte de la lectura que se hizo del proceso anterior, que era importante la presencia de expertos, y estos expertos son, ¿qué no son los expertos? Son personas que fueron designadas por el Congreso Nacional, por ambas cámaras, que tenían como requisito, además de ser ciudadanos, tener una licenciatura o un título profesional de estudio de por lo menos 8 semestres de duración y una experiencia comprobable de 10 años en el ejercicio, no solamente del derecho, sino que también de otras profesiones. Esa expertise fue calificada por la propia Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado. Ellos son específicamente 24 personas que tienen una conformación paritaria, es decir, que tiende a la equidad en número entre hombres y mujeres. Y estos expertos van a dar lugar entonces a una propuesta de anteproyecto que va a ser discutido por este segundo órgano que entra en juego y que vamos a elegir el próximo domingo, el subsiguiente, de este al siguiente, el domingo 7 de mayo, y que ellos van a tener entonces la posibilidad de aprobar, discutir y aprobar una nueva constitución, pero en base a lo que esta comisión de expertos le va a plantear como anteproyecto. Y antes de ese anteproyecto, la misma constitución ahora vigente establece un núcleo de materias que la nueva constitución que venga no puede modificar. Entonces, este comité técnico de admisibilidad que les mencionaba hace un momento va a ser el encargado de cotejar si es que lo que está aprobando tanto la comisión experta como el Consejo Constitucional se condice o no con lo que dice el texto de la constitución vigente. Entonces ahí eso se establece como un mecanismo como para poder garantizar que los contornos o los límites en cuanto al contenido de lo que pueda hacer esta nueva constitución se estén respetando. Y a mí me parece que eso es un tema bastante relevante, quizá no ha tenido la publicidad suficiente en los medios de comunicación, por eso dentro de esta pequeña exposición que les quería compartir, me parece que es algo importante de señalar cuáles son más o menos esos temas que dice la Constitución vigente, que tanto el trabajo de la Comisión Experta como del Consejo Constitucional no pueden controvertir, y que si los discuten o los contravienen, en el fondo van a tener la posibilidad de reclamarle ante este órgano especial que es el Comité Técnico de Admisibilidad. Son temas que las fuerzas políticas que están al interior del Congreso, que fueron las que generaron el mecanismo de reforma o de nueva constitución en la que estamos actualmente, ellos consideraron que eran importantes. Para que le interese el detalle, eso está en el artículo 154 de la Constitución actual. Y son distintos temas, entre los cuales destaco lo siguiente. En primer lugar, dice que, y la relación del texto es así, ¿no? La propuesta de nueva constitución que se someta a plebiscito deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales. En primer lugar, Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. Es decir, la forma democrática y republicana de gobierno no se puede modificar por el trabajo de estos nuevos constituyentes. Segundo lugar, Chile es un Estado unitario y descentralizado. Lo mismo, esa materia entonces no está en discusión. Se pueden verificar distintos mecanismos para descentralizar o distintas formas de entender un Estado unitario, pero eso no se puede modificar. En tercer lugar, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana. Esa es una máxima que es, podríamos decir, un gran resumen histórico del constitucionalismo chileno y también, podríamos decir, incluso universal, que el Estado puede tener un derecho de autodeterminación como para darse una nueva constitución, pero esa constitución nunca va a partir de cero, sino que siempre va a tener que respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales, que son los que derivan de la misma idea de la dignidad. Eso es este específicamente ya estaba contenido en el proceso anterior, por ejemplo. Pero este proceso de ahora involucra muchos otros más temas. Por ejemplo, este también me parece importante.
La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Con esto hay un avance significativo desde el punto de vista de la discusión histórica que se venía para el reconocimiento de los pueblos originarios, y también un avance significativo en el debate público que se instaló a partir del trabajo de la Convención Constitucional, que fue el órgano constituyente anterior, cuya propuesta se rechazó el año pasado. Los informes que se hicieron de estudio de los medios demostraban que uno de los temas que más interés contradictorio suscitó en la población era el tema de la plurinacionalidad y cómo que se efectúa el reconocimiento de los pueblos originarios. Por eso, la actual constitución, que está en el fondo delimitando los límites de la discusión que va a tener el Consejo, eso ya está resuelto. Se dice sí, se tienen que reconocer los pueblos originarios como pueblos en la Constitución, pero se les tiene que reconocer como dentro o formando parte de la nación chilena, que es única e indivisible. Entonces es un tema que a mí me parece importante señalarlo. Elijamos a quien elijamos dentro del Consejo Constitucional, hay un parámetro jurídico que ya está establecido, que eso no se podría modificar, porque si no habría un problema con la ratificación del producto, del texto que salga finalmente. Otro tema importante, yo creo que de la misma relevancia, tiene que ver con que se reconoce que Chile es un Estado democrático y social de derecho. Entonces, a las personas que están habituadas al estudio del derecho, más o menos entendemos el tema de lo que es un Estado social, pero en la práctica, para poder articular una definición un poquito más sencilla para efectos de esta exposición, recordar que dentro de los distintos derechos que estuvieron en la base de la discusión que nos llevó al momento constituyente en el que estamos, son precisamente derechos de carácter social. Entonces, con el reconocimiento del Estado social, ya se está garantizando un mínimo que la propuesta de la nueva Constitución que venga tanto de la Comisión de Expertas como del Consejo Constitucional debería necesariamente respetar y desarrollar. Pero establece también límites. Respecto del Estado social, dice, por ejemplo, que debe hacerse siempre con estricta sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Con eso también se deja en claro una discusión que es bastante frecuente, que uno tiende a confundir el Estado social de derecho con un estatismo, o que están llamados, digamos, el Estado a preponderar dentro ya sea de la actividad económica o de los mismos mecanismos que tiene toda sociedad para resguardar los derechos sociales. Con derechos sociales hablamos de educación principalmente, salud y seguridad social. Y luego de eso hay cuestiones más técnicas que están dentro de los límites, pero igual son importantes. Por ejemplo, se establece que necesariamente se tiene que reconocer el carácter de los tres poderes básicos del Estado, que nosotros estudiamos desde el colegio, ¿no? Que el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y se establecen distintos requisitos para cada uno de esos poderes, digo. Por ejemplo, del poder legislativo ya se dejó establecido que tiene que ser bicameral. También fue uno de los temas complejos de la discusión anterior, que si había era unicameral o no. Entonces ya se dejó establecido, esto va a ser bicameral y lo demás no se va a discutir. Las funciones de cada una de las cámaras sí, desarrollenlas como quieran, pero hay dos cámaras. Y se van a llamar, incluso lo dice así, Cámara de Diputadas y Diputados y Senado, igual que ahora. Otro tema que está zanjado también, el Poder Ejecutivo dice sí, modifíquenlo como quieran, pero las iniciativas de ley que influyen en el gasto público van a seguir siendo de iniciativa exclusiva del presidente. Es decir, que cualquier materia de discusión dentro de esto, legislativa, van a tener que siempre emerger del presidente de la República. Con eso seguimos garantizando un presidencialismo al que la cultura política chilena y jurídica está también bastante acostumbrada, parte de nuestra historia constitucional. Y me parecen también tres elementos finales importantes de este núcleo de cosas técnicas que estos órganos nuevos no pueden modificar. Está la subordinación al poder civil de la existencia de las Fuerzas Armadas, incluyendo dentro de esto a las policías, ambas policías, Carabineros de Chile y la Policía de Investigación. También es como un principio en que se obliga al constituyente a desarrollar. Otro principio que se obliga a desarrollar es que el Estado tiene un deber de proteger la naturaleza y la biodiversidad, que más amplio que lo que conoce actualmente nuestra Constitución, que
no habla de la biodiversidad o de la naturaleza en sí, sino que de nuestro derecho como humanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces no nos habla de un estado ecológico, como decía, por ejemplo, la constitución que se rechazó, el proyecto que se rechazó, pero sí nos dice que es un deber del Estado el respeto de la naturaleza y de la biodiversidad. Y finalmente, como era también un tema controvertido, se dejó establecido que por lo menos se tenían que seguir garantizando o reconociendo los 4 estados de excepción constitucional que tenemos hasta el día de hoy, que son estado de asamblea, estado de sitio, de emergencia y de catástrofe. Todo eso con la intención de poder moldear un poco los niveles de incertidumbre que producen todos los procesos constituyentes. Entonces, dicho eso, me gustaría terminar señalando algunas cositas breves sobre el procedimiento. Yo creo que el procedimiento de cómo van a funcionar estos órganos, en definitiva, la comisión experta ya está funcionando, pero por ejemplo, el Consejo Constitucional va a tener, además de estas reglas que ya, como se dieron cuenta, son bastante específicas, va a haber un reglamento que no se lo va a dar el propio Consejo, sino que se lo va a dar el Congreso. El Congreso Nacional va a dictar un reglamento que guíe la labor de cómo se van a aprobar o rechazar las normas al interior del Consejo. Y esta es la parte que me interesa mencionar aquí. Hay un reglamento, la Constitución actual dice que dentro de este reglamento se deben garantizar mecanismos de participación ciudadana, y dentro de eso que se va a encargar especialmente la Universidad de Chile y la Universidad Católica, la Pontificia de Santiago, de que las universidades acreditadas, dentro de las cuales también se encuentra hoy nuestra universidad, van a tener garantizado el acceso a ese procedimiento de consulta ciudadana, y que va a incluir incluso la propuesta de iniciativa popular de norma constitucional. Un poco como lo que hizo la convención anterior, cuando había que subir las firmas por el sistema informático para juntar cierta cantidad de firmas. Ahora también se va a hacer, pero canalizado a través de las universidades. Y según lo que dice actualmente esta Constitución, se tiene que generar un reglamento específico que garantice la participación de las universidades acreditadas. Entonces lo más probable es que dentro de poco volvamos a tener que hablar un poquito más de esto, desarrollar la idea según cuando ya salga ese reglamento que todavía está por crearse, porque todavía ni siquiera se constituye el Consejo Constitucional. Recuerdo que la comisión de expertos finaliza su trabajo el 6 de junio y el 7 ya comienza a trabajar en el Consejo Constitucional. También me parece importante que en este proceso constituyente, recogiendo la experiencia de procesos constituyentes que no tuvieron tan buena fortuna en Latinoamérica, se volvió a establecer la prohibición de que todos estos órganos que les mencioné, los 3, la comisión de expertos, el consejo y el comité de admisibilidad, no pueden influir absolutamente en ninguna de las otras decisiones de los poderes que ya funcionan en el Estado, y que una vez que terminen la propuesta constitucional se disuelven de pleno derecho, es decir, que no hay ningún día más que ellos vayan a seguir teniendo atribuciones ni gozando del sueldo que van a gozar, que el de los consejeros constitucionales va a ser de 60 unidades tributarias mensuales. Eso equivale a algo así hoy a 3,7 millones de pesos. La comisión de expertos tiene una dieta equivalente a la mitad de lo que acabo de señalar. Y el comité de admisibilidad va a tener, por cada sesión, son 10 UTM, con un máximo de 30 también. ¿Sí? Entonces, mencionado eso, lo que nos queda es elegir ahora al Consejo Constitucional, que es el ejercicio democrático del próximo domingo 7 de mayo, y finalmente va a haber otro procedimiento electoral que va a ser el plebiscito, que también ya tiene fecha para el 17 de diciembre. Ambos procesos van a ser con la técnica o con la metodología del voto obligatorio, mencionándose sanciones también pecuniarias para el caso de la persona que no ejerza ese derecho ni cumpla con esa carga o deber ciudadano. Y al mismo tiempo es bueno recordar que ambas elecciones son de forma obligatoria, tanto la de este domingo como la de fines de año, que está para diciembre de este año en curso.
Yo creo que con eso es más o menos lo que les quería presentar, tener la idea de qué hablamos cuando hablamos dentro de este concepto del Consejo Constitucional. Las elecciones que están dentro de una semana más se refieren a uno de estos tres órganos que va a participar o que está participando ya del procedimiento de reforma constitucional, que es un procedimiento de creación de una nueva constitución bastante más regulado que el anterior, mucho más acotado y que tiene temas súper importantes que no van a estar dentro de la libertad de los constituyentes para modificarse. Y dentro de eso nos queda quizás recordar, lo último que podría mencionar es que el Consejo Constitucional va a estar compuesto por 50 personas, 50 miembros, que también está establecido con la condición de ser paritario, es decir, que va a tender a una equiparación numérica entre hombres y mujeres, y a diferencia del proceso anterior, no son obligatorios los escaños reservados para los pueblos originarios, pero sí se establece un procedimiento específico del porcentaje. Yo creo que no es necesario andar en el tema de los porcentajes, pero sí se va a crear una especie de circunscripción especial indígena que si alcanza un porcentaje de 3,5% que dentro del padrón general, eso va a equiparar o va a valer 2 escaños. Y por cada 2 puntos porcentuales más se van a entender que hay un escaño más para los pueblos originarios. Pero no está la obligación de que tengan una conformación como lo estuvo en el procedimiento anterior. Y para las circunscripciones comunes y corrientes como la nuestra región de Coquimbo, que tiene una cantidad de escaños a cubrir de 3, van a regir el mismo método proporcional. ¿Qué significa esto? Que en el voto nosotros vamos a ver distintos pactos y cómo se cuentan los votos. Primero se eligen al pacto ganador y dentro del pacto ganador se eligen a las opciones individuales que mantengan una superioridad numérica dentro de ese pacto. ¿Cuál es la explicación de eso? Es que tiende a la proporcionalidad, es decir, que las distintas proporciones ideológicas que existen dentro de nuestra sociedad y de nuestra comunidad política y que tengan representación actualmente en el Congreso o al menos que tengan una articulación como partidos políticos, que tenga más o menos sea correlativo, esa correlación de fuerzas que hay al interior del Consejo Constitucional sea menos equitativo o proporcional con lo que existe, con lo que digan en el fondo las votaciones. Entonces, si cierto sector político adquiere un 30% en las votaciones, el sistema tenderá entonces a que dentro del órgano que va a ser el Consejo Constitucional se respete ese 30%. Y así se puedan ir garantizando un poco la representación de las minorías, que es a lo que tienden las constituciones democráticas. Muchas gracias por la atención. Yo creo que con eso hay una exposición del procedimiento y ahora tengo el agrado de dejar con ustedes a nuestras compañeras del servicio electoral y ya se presentarán en su momento. Hola, muchas gracias por su asistencia. Literal, me voy a parar porque tengo preparada una PPT y para poder visualizarla bien